Nosotros hicimos una historia y entrevistamos a un abogado. Lo entrevistamos por la mañana. Al mediodía lo asesinaron. No. Yo creo que un camarógrafo, o sea, es el principal facilitador de la historia. Sin una buena imagen para una cuestión audiovisual, no hay realmente una historia potente, ¿no? El lado acá iba un guardaespaldas con una ametralladora y yo iba en este lado. Y el guardaespaldas, cuando oye eso, saca una 45, la hace así, la rastrilla y me dice, ¿tú sabes usar esto? Y yo le digo, sí, claro que sí, tira. Me fui metiendo a lo que le llaman City Soleil, que es el peor barrio de Haití. Ok. Cuando yo volteé a buscar al chofer, el chofer ya se había ido. Me dejó ahí. Wow. Y yo se lo digo a la gente, es decir, para que uno entienda cómo es el trabajo de nosotros. Cuando algo está pasando aquí es malo, todo el mundo está viniendo para acá huyendo. Nosotros estamos yendo para allá. En todos los eventos, los más importantes que han pasado en el mundo. Ajá. Yo he estado ahí. Estás donde se está haciendo la historia. Hola a todos y bienvenidos a Preguntas sin Vergüenza, el programa donde hacemos las preguntas incómodas que tú tienes, pero no te atreves a preguntar. Aquí hablamos sin pena, sin filtro y sin juicios y, por supuesto, sin vergüenza. Y el sinvergüenza que hace esas preguntas soy yo, Eduardo Padilla, con un solo fin: entendernos mejor. Y así, comenzamos. Jorge Soliño, cubano, camarógrafo, editor, director de documentales. Martín Guzmán, camarógrafo, editor mexicano. Roberto Olivera, camarógrafo, editor, cubano. Rafael Baldwin, camarógrafo, editor, director documental. Les voy a leer una serie de estereotipos y ustedes me van a decir cuáles son verdaderos, cuáles son falsos y cuáles tienen algo de verdad sobre los camarógrafos. ¿Ok? Primero, que es un trabajo fácil, que el camarógrafo solo tiene que apretar el botón de record y listo. ¿Falso o verdadero? Falso. Completamente falso. Falso. Sí, ¿no? Falsísimo. ¿Por qué? ¿Por qué falso? Mira, físicamente tienes que estar muy bien físicamente. Claro. Tienes que tener muchos conocimientos de encuadre, de iluminación, de movimiento. Tienes que tener una base de conocimiento de cine y televisión. Sonido también. Porque hace sonido también. Tienes que iluminar, tienes que decir. Y recuerda que mucha gente, los presentadores, los reporteros, necesitan confiar en ti. Necesitan que ellos se puedan concentrar en lo que ellos saben hacer, porque confían en que lo que tú sabes hacer, ellos van a quedar bien. Y eso no es fácil. Y además yo creo que un camarógrafo, o sea, es el principal facilitador de la historia, ¿no? O sea, si no hay buenas imágenes, si no hay buen material, no hay mucho con qué jugar en la edición, no hay con qué disfrazar algún detallito a lo mejor para cambiar entre toma y toma, si a lo mejor el conductor tuvo algún detallito, etcétera. Yo creo que es como lo que une a todos y es el principal vehículo de la historia. Sin una buena imagen para una cuestión audiovisual, no hay realmente una historia potente, ¿no? Muy bien. Otro estereotipo es que el trabajo es más técnico que creativo. No. Falso también. ¿Falso? Falso. ¿Sí? ¿Por qué? No, porque tienes que ser creativo y lleva todo lo técnico, porque tienes que saber operar todo lo técnico. Pero tienes que ser muy creativo, porque si no, tu historia es demasiado aburrida si no eres creativo. Y tú transmites la historia a través de la imagen, porque tu reportero puede escribir muy bien, pero si no tiene imágenes buenas. Es más, un buen reportero escribe a la imagen, Claro. ¿no? Sí. Y entonces, Claro. si tú no le creas la historia, tú no narras la historia a través del video, Y también, truncas al reportero. que la historia tuya muy posiblemente no sea la primera vez que se haga una historia así. Es decir, posiblemente se ha hecho 50 veces, o 100 veces, o 200 veces. Y tú tienes que hacerla diferente. Tú tienes que hacerla como si fuera la primera vez que se hace una historia de ese tema. Claro. Y eso es con creatividad. Exacto.
Sí, y además para cosas de noticias, de documentales, en donde no está escrito, en donde no es en un estudio, ¿no? En donde la posibilidad de repetir la escena a veces no hay ese chance. Yo creo que todavía más esa creatividad de resolver, ¿no? De asegurarse de regresar. En noticias la imagen, la mejor imagen es la que sale al aire. Es la que se consiguió. Claro. Porque en un hecho que puede ser histórico, violento o de un desastre, ahí no hay tiempo de ser creativo. Ahí hay que agarrar lo que venga. Y la primera pregunta que te hacen es, ¿grabaste? ¿Lo grabaste? Exacto. Exacto. Último. Que siempre andan crudos o desvelados. Falso. Bueno, No, el verdadero. Eso más en la época de antes, ¿no? Sí, Ahora ya... hay épocas, hay épocas. Sí, hay épocas de... ¿Cómo era antes y cómo es ahora? No, ahora ya es la edad. La edad se nos vino encima, diría la canción. Puedo hacer la anécdota de Juan. No. Sí. A ver, aquí, mira. Soliño, aquí es sinvergüenza, por favor. Dila, Soli. Nosotros hicimos una historia, nos fuimos allá. Teresa. Ciudad Juárez. Sí, el año 2000 estaba Juárez, pero muy fea la situación, porque mataban mujeres. ¿Cuántas mataban? Como 2 y 3. Era cuando los feminicidios en Juárez. Era impresionante. Estamos hablando en el 90 y algo, ¿no? Sí, 99, por ahí. Y nos fuimos a hacer esa historia, Martín y yo, una productora y con Teresa Rodríguez. Y entrevistamos a un abogado de que estaba defendiendo algunas víctimas o familiares que estaban buscando que aclararan. Lo entrevistamos por la mañana. Al mediodía lo asesinaron. No. Y nos fuimos, y nosotros nos enteramos y nos fuimos al hotel corriendo a ver qué hacíamos. Y empezaron a llamar al hotel que nos fuéramos. Y ahí nos atrincheramos. Ya de la tardecita ya hicimos cosas y a la tardecita. Y nos atrincheramos Más la noche. Exacto, nos metimos todos y ya en la noche porque no podíamos irnos. Ya era muy tarde para ir a cruzar la frontera y todo entonces Estaban durmiendo del lado de México, ¿no? Sí, estamos en Juárez. Sí, en Juárez. En el hotel de Juárez. Y ahí llamadas y entonces nos fuimos a la habitación de ustedes, trancamos las puertas y yo no encontraba a Martín. No aparecía Martín. Y ya lo dimos. Martín se ha ido de fiesta. Martín apareció el otro día. para variar. Llegó como a las 5 de la mañana. Nosotros ya lo dábamos por muerto. Eso ni me enteré lo que pasó en el hotel. No. Ay, vamos a hablar un poco del trabajo en serio. Ya acabamos con los estereotipos. ¿Qué es lo más absurdo que alguien les ha pedido que grabe? Absurdo, siempre hay algo absurdo. Hablando de absurdo, tú sabes, los que trabajamos en noticiero, tú lo conoces, tanto como nosotros. Noticiero tú no tienes media hora. Algo que yo no soporto nunca. Y no llega a lo absurdo, pero me molesta mucho. Es que tú, para una noticia que sabes que no puede tener más de 2 minutos, hagas una entrevista de media hora. Oh, sí. Sí, eso pasa. Eso pasa mucho. Eso pasa mucho. ¿La Claro, verdad? claro. No tiene sentido, la verdad. Sí, o te que piden que grabes hasta las hormiguitas caminando. Por ¿Y eso Dios. para qué? O te piden hacer 3 o 4 entrevistas cuando tú sabes que si acaso 1 o 2 son las únicas que caben. Exacto. Y Exacto. caben 2 frases de Y ya. de cada vez, o sea, ¿no? Eso pasa mucho. Sí, pero lo más absurdo es una entrevista de media hora para un byte de 15 segundos. ¿no? Exacto. Exacto, no tiene Porque sentido. necesitas el byte, si necesitas información, platícala, ¿no? Pero no pongas a camarógrafo. Tú lo sabes mejor que nosotros. ¿Cuánto te dan en un noticiero de media hora, noticiero nacional de media hora, para un Reportaje. un reportaje? 1.30. 1.30. No mucho. Máximo. 2 minutos y es la nota del Una día. cosa increíble. Máximo. Porque no son 30 minutos de contenido. Exacto. Porque 8 minutos de comerciales, entonces son Exacto, 22 sí. minutos. Exacto. Más el tease, más Exacto. o sea, Y ya. Bueno, a mí una vez una productora, que yo la quiero mucho, güey, era muy buena, pero a veces se ponen nerviosas y cuando están empezando se ponen muy... Y me mandó a decirme a la hora, me dice, te vas en un vuelo, tienes que estar en el aeropuerto, no sé qué cosa, no se te olvide llevar la cámara.
No suele suceder. ¿Sí? Suele suceder. ¿A quién? No, bueno, a mí lo que una vez me pasó, estábamos saliendo un breaking news en México, en la oficina de México. Y la oficina estaba en un 14º piso y teníamos que bajar En la Roma. al estacionamiento que estaba en el piso 2. Y había 2 amigos ayudándome. Yo íbamos con, ya sabes, 20 cajas, no sé qué, yo con las cajas. Y yo veo que un amigo mío agarra la cámara y la veo que la lleva. Van, pum, pum, pum. Y cuando ya vamos llegando al aeropuerto y la cámara se había quedado en el estacionamiento al lado del carro. No manches. Tuve que llamar, bajaron al estacionamiento, la encontraron y me la llevaron al aeropuerto. Wow. Esas cosas sí. pasan. Sí, son cosas que pasan. ¿Y les han pedido en algún momento que una vez, o sea, ya están filmando, les han pedido que borren material comprometedor? No, a mí no me pasa. ¿No? Una vez me pidieron que si podíamos borrar un tatuaje en postproducción y son cosas que requieren otro tipo de expertise, pero de borrar material no. A lo mejor yo voy identificando material que de pronto dices, y hay veces que a lo mejor es la misma persona que te está, no sé, a lo mejor el conductor o a lo mejor, o sea, los que están trabajando contigo. Y bueno, más bien uno va Bueno, tomando nota de en los noticias, Vamos a, en caso Sí, de hay que nosotros los especificar. cubanos, los cubanos sí, a mí me ha pasado, aquí en Estados Unidos realmente nunca me ha pasado, la verdad, esa pregunta que tú me estás haciendo, pero en Cuba, yo recuerdo una vez, fue con Raúl, a él le gustaba ¿Qué hacer Raúl? chistes, cosas, ¿no? Y estábamos cubriendo, estaba en Raúl en un grupo de teatro muy famoso que había en Cuba que se llamaba el Grupo Teatro Cambrai, ¿Pero de qué Raúl estamos hablando? Raúl Castro. Raúl Castro. Y él estaba haciendo sus chistes y sus cosas. Ok. Por supuesto, chistes bastante fuertes, ¿no? Y de buena a primera se va a ir un guardaespaldas y dice, ¿y usted está grabando eso? Ah, sí. Ah, no. Cuando aquello era tape, no era como ahora que Digital. era el 3/4, un mati. Cogieron el tape, tiraron al piso y lo rompieron. Lo desbarataron. eso iba en noticias, sí, que he estado grabando en lugares y llega seguridad y te dice eso no puedes grabar y borran, y te obligan a borrarlo, ¿no? En algunos países, en algún lado de Centroamérica, pero... ¿Es la autoridad de gobierno o es así como el narco? Sí, no, la autoridad del gobierno, Bueno, yo ahora Si estás en lugares que no puedes grabar. sí, yo ahora recuerdo que en Univision sí me pasó una vez. La única vez que me pasó. Hubo una fiesta en Univision, algo así, y llegó alguien, una modelo, con un cake o algo así, y en el lobby. Y yo era el único camarógrafo que estaba, porque alguien en noticias me dijo, ve, para que filme esto, porque lo vamos después a poner en un programa. Era un aniversario, algo, Univision, algo así. Llegó con el cake, la modelo, y salió el presidente. Y por alguna razón el cake terminó arriba de la modelo y él comiendo, y yo estaba filmando y Por alguna razón. por alguna razón me dijeron, Venga para acá. dame el tape. Y ya pasó esa vez. Entonces es una censura, pero hay cosas que les pasa que ustedes están grabando y que la censura sucede adentro de la edición y es de que no, eso no puede salir en televisión. Bueno, eso sí pasa. Sí, Puede ser. sí hay cosas que pasan. Claro. ¿Cómo qué? Bueno, alguna Cosas respuesta que- indebida, algún acto, Exacto. algún... Pero Eso quién sí pasa. quién es O el que alguien dice? que te dice, después que lo grabaste, te dice, por favor, no publiquen lo que grabaste. ¿No? Y eso es que- Sí, yo por ejemplo, un día me tocó grabar un artista en México con una reportera y se dieron un abrazo muy efusivo y me pidieron que eso sí. no saliera. Ah, mira, aquí me pasó, me acordé ahora, con Paulina Rubio. Yo andaba con Rafael Mercadante, un reportero que teníamos en Primer Impacto, mexicano, muy buena persona.
en una entrevista con Paulina Rubio. Y al final de la entrevista, el publicista y ella, recuerdo, me querían quitar, cuando yo era el tape todavía, el DVC Pro me lo querían quitar. ¿Por qué? ¿Porque no le gustó la entrevista? No, me dijeron, no, porque te lo entregamos después, al final, porque tenía que estar un tiempo la noticia sin salir, era un disco o algo así, embargada, exactamente. Sí. Y había que esperar como un mes y después ellos te entregaban el tape y le dije, no, el tape yo no lo entrego a nadie. ¿Entiendes? Este tape es mío. Claro. Es mi responsabilidad. Es de Univision. Claro. Ya. Pero, o sea, que aquel día fue feo porque se puso fea La cosa. la cosa, sí. Mira, muy fea. en Kuwait me pasó una cosa. Yo estaba haciendo B-roll en un mercado que es muy lindo, ahí que es hay de todo. Y ahí iban muchas familias, entonces como mercado de lujo, tú ves que los hombres van vestidos de blanco y las mujeres atrás de negro y todas tapadas completas, nada más que le ven los ojos. Y yo estaba haciendo, y de pronto yo estoy filmando y viene un hombre y me empieza a decir cosas en árabe, en kuwaití, y me empieza a decir, y yo no sabía qué iba a hacer. Y entonces vino el traductor que lo teníamos allí, que era guardaespaldas de mí, que era un kuwaití que medía como 6'4", una cosa así, y estaba. Y me hizo así, me apartó. Y él le preguntó, mire, y el hombre gritando le decía no sé qué cosa, y él hacía así. Y cuando él terminó, el de nosotros, el traductor, le dijo unas cosas así muy serio, muy cercano, se le acercó. Aquel hombre se puso blanco, viró en la espalda y se fue. Y yo le dije a Fawaz, ¿qué pasó? ¿Qué cosa le decía? No, que estaba filmando a su hermana y él que no quería que tú filmaras a su hermana, porque es su hermana y no le pareció que tú debías filmarlo. ¿Y qué quería? Me dice, la cámara. Quería la cámara. El tape, no, la cámara. Él dice, yo me llevo la cámara. La cámara ahora es mía porque él me ofendió. ¿Y qué tú le dijiste? No te preocupes. pero la mujer, o sea, estaba con Sí. la burka, o sea, no se Exacto. nota quién era, ¿verdad? Exacto, pero no importa. Wow. Bueno, esas son las cosas oficiales, pero hay cosas que no son tan oficiales. En lugares que hemos estado, en club nocturno, cosas así, que hemos estado haciendo una nota y te dicen, oye, no me firme. Por favor, no me firme. Ok, tranquilo. Estoy escapado aquí. Pero la mayoría de las veces es así, no es algo así como siniestro, como que alguien tratando de hace más como que un favor, así como de humano a humano, no es así como que se está perdiendo algo esencial de la nota que no va a salir por eso. Hablando así de ese lugar nocturno, ¿han usado cámaras escondidas? Por ejemplo. Sí, cómo no. Bueno, cuéntenme de sus cámaras escondidas. Un día haciendo una nota para aquí ahora, me pasó en una gasolinera que tuve que poner varias cámaras escondidas, cuando aquello estaba muy de moda la GoPro, en el techo mirando a un cajero automático. Porque la reportera que andaba conmigo dejaba dinero en el cajero automático para ver si se lo llevaban y lo devolvían o no lo devolvían. Eso lo hice una vez, sí. No, yo hice una historia de prostitución con Marilyn Strauss. Andamos recorriendo la frontera porque eran de estas chicas mexicanas indocumentadas. Bueno, no solo mexicanas, sino de varias naciones que las prostituían con los mismos indocumentados en estas casitas, ¿no? Entonces sí montamos una cámara escondida en una barda, lentes con cámara, que íbamos a barcitos y cosas de esas. ¿Y los han cachado? No. ¿No? ¿Nunca se los han cachado? No. Nosotros, La última, ¿sabes dónde fue? Esa estuvo muy buena, en Venezuela. Cuando nos deportaron, yo llevaba una camarita. Pero del contexto, que fueron a entrevistar
a Maduro. A Maduro, fuimos a Jorge entrevistar a Ramos. Maduro con Jorge Ramos. La famosa entrevista de Maduro. Exacto. Sí. Entonces nos hicieron ir varios días a esperar la entrevista, ¿no? Entonces yo tenía una camarita que la estaba estrenando y yo me la ponía para grabar ahí la estancia, cómo llegaban y nos decían, no esperen, que no sé qué, hoy no va a ser mañana. Y la llevaba y yo estaba grabando eso y el día que fue la entrevista y que se armó todo el relajo y que nos deportaron y todo, bueno, nos quitaron todo el equipo y me encontraron la camarita, pero yo la había puesto en un backpack que llevaba, ¿no? Y ahí la encontraron y por eso casi me meten preso. ¿En serio? Sí, porque según yo era un espía que quería que no sé qué. Muy típico, muy típico. Muy típico de los comunistas, ¿no? Ridículos. Bueno, ¿cuál es el comentario más ridículo o la pregunta más absurda que les hayan hecho sobre su trabajo, Rafael? Pues mira, a veces creo que se piensa que todo toma poco tiempo, ¿no? O sea, de pronto cuando quieren que una entrevista sea a estás las listo. 4 de la tarde y nos vemos ahí 10 minutos antes, y es como... No, o sea, hay que montar luces, hay que probar micrófonos, hay que escoger un buen lugar. Una vez me tocó hacer una entrevista en una... Era como las oficinas, pues, donde ellos trabajaban, pero se acababan de mudar, entonces era en realidad una bodega que habían rentado grandísima. Un eco. Había sí, con eco, había una mesa, había unos panfletos en otro lado y así de... ¿Y ahora cómo grabamos? Entonces, bueno, ahí fue onda de acomodar la mesa, poner los panfletos, mover una plantita y componer, ¿no? Pero sí, yo creo que sucede mucho que pues, la gente que no conoce el oficio de la fotografía, etcétera, cree que todo se hace rapidísimo. Y, a la inversa, hay veces que noticias y eso... Viene saliendo tal persona y hay que buscar en lo que hay, encuadre, etcétera, listo para grabar, grabas y está en 30 segundos, ¿no? Pero bueno, idealmente que no sea el punto de partida, ¿no? Claro. Sí. Yo te puedo decir, no la pregunta más absurda que me han hecho a mí, pero sí te puedo decir que yo recuerde la pregunta más absurda que alguien haya hecho al lado mío haciendo una historia. A ver. Fue haciendo un aniversario del terremoto de México, del 85. Ah, ok. Y nosotros fuimos allá a hacer la historia. Y tú sabes que uno de los lugares que más se afectó fue el centro de Natal, del hospital, donde habían muchos niños, murieron. Sí, el hospital, sí. Recién nacidos, estaba ahí. Y nosotros conseguimos a uno de esos recién nacidos, pero ya tenía ya como 20 años. Como 20 años. Y le preguntaron qué recordaba del terremoto. Qué bárbaro. Esta es la pregunta más absurda. La hizo un periodista. Después de cámara me cuentas quién fue. Fuera de cámara. ¿Y les ha pasado cosas ridículas así como que se les olvide prender el micrófono o cosas así? Siempre. Sí. Siempre que eso nos pasa. No, se olvida encender la cámara también. No vaya a pensar. Alguna vez te pasa. Y grabar Pero también. esa es como la Y lección. grabar también. Grabar también. Sí, eso Una pasa. vez sí, yo también no grabé. Ajá. Estamos en Eso no ha pasado todo, eso no ha pasado a todos. Estás grabando, sí, y cuando te das cuenta, y todavía era en Betacam, ¿no? Bueno, no eran 3/4, era en Betacam, y dices, shit, no está el red. Pero ahí sí vamos a la mitad de la entrevista, ¿no? Entonces, con toda la pena, jefe, no está grabando. ¿Podemos repetir? Sí. Y te voltean a Sí, decir, eso no ha ¿desde pasado. dónde? Toda. Sí, claro. Y además Sí. hay cosas importantes. Más muy en importantes. noticias. En noticias está canijo. Bueno, Porque creo que hace falta hacer una pausa. Johnny, ¿estamos grabando? ¿Sí estamos grabando? ¿Sí está toda la cámara prendida, los micrófonos funcionando? Muy bien, continúa, perdón. No, eso es más en noticias. Siempre vas en el corre-corre, ¿no? Claro. Y cuando tienes la noticia del día, Exacto. que sales, llegas, montas luces y vas tú solo a poner luces, a poner micrófonos, a poner la cámara, a ver el encuadre. Algo pasa. La adrenalina. Es una adrenalina que te sale por lo Algo pasa. Exacto. bruta. Y Y, entonces, y esas cámaras eran white balance, ajá. porque tu viewfinder es blanco y negro. No, y a veces tú crees que apretaste el botón y no lo apretaste y no estás grabando. Exacto. Me ha Crees que pasado. Sí. y no lo apretaste. Entonces ahí de pronto te das cuenta que no estás grabando.
Hay que empezar. No, pero lo mejor es que te des cuenta al momento. Sí, Claro. Porque si llegas a la estación y no grabaste, Claro. O sea, como que ya se acabó el... ahí sí, no, ahí se acabó tu carrera, ahí te corre. uno de esos no grabar, porque no sé si tú te acuerdas que los casetes antes tenían una pestaña Sí, claro. El seguro, sí. para el seguro para que no borrarse. Ah, sí. Y si tú ponías un casete en la cámara, y eso Con le el pasó, seguro quitado. con el seguro quitado, tú le das al botón y tú crees que no va a grabar. Y no te avisaba la cámara. No, sencillamente no graba. No graba así. Y entonces, y eso le pasó a un camarógrafo pobre, porque eso yo puedo decir que yo creo que es posiblemente el peor día de su vida. La suerte fue que fue con una entrevista, imagínate, fue con una entrevista con los tres plomeros de Watergate. Los tres piñas, de un lado y del otro lado estaba Jorge. La suerte de él fue que era Jorge, La cámara que no grabó. la cámara que Tú no la podías grabó. repetir. Él repitió las preguntas. Wow. Pero imagínate tú si hubiera sido la de los tres. No, y que se dio cuenta estando ahí. O sea, exacto. Porque si eso es lo que en te la digo. estación y no lo grabó, Ah, Ahí te corren. ahí te corren. Qué fuerte. Bueno, y hay cosas fuertes que ustedes ven que los periodistas no ven. O sea, por ejemplo, yo lo que estaba pensando era, cuando yo era reportero en México, me acuerdo, pues teníamos que ir a grabar al muerto a la morgue. Y yo era como que, ay, no, entra tú, ¿verdad? Yo como que yo te espero aquí afuera. O sea, ya no es como que le iba a entrevistar al muerto, ¿verdad? Entonces, ¿esas cosas les pasa a ustedes? Sí, siempre. Que ven cosas peores de lo que su propio... no, y coequipero- vimos cosas que el reportero no ven y se lo decimos, oye, mira, está pasando tal cosa. O grabé esto para que lo tomes. Grabé esto para que lo tengas en cuenta. Sí, eso siempre claro. pasa. ¿Sí? Siempre. ¿Con frecuencia? Sí. 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 Sí, a veces te mandan a grabar y ellos se quedan en algún Exacto. lugar O están escribiendo, o están seguro. preguntando. O sí, o están Exacto. en una llamada buscando otra entrevista, entonces tú estás grabando el B-roll o haciendo cosas. Bueno, pero dijiste una palabra clave. Dijiste seguro. Y tú te O sea, enteras. tú estás ahí, como diría Roberto, ¿cómo dice? ¿En medio de la vara? Abajo la barra. Abajo de la vara. No, siempre pasa, porque, Sí, pasa. porque te tienes que dividir en equipo. Cuando haces noticias, eres un equipo con tu reportero. Entonces tu reportero a veces está buscando otra entrevista y tú tienes que estarlo ayudando a grabar y después le dices, oye, traigo este material, te grabé esto, vi esto, está pasando esto. Sí. ¿No? Sí, o hay veces que te ganan tiempo también, ¿no? A lo mejor no es un lugar en el que estaba planeado que estuvieran grabando y a lo mejor él le hace la conversación al dueño de la casa. Sí, tú estás 5 grabando- minutitos más, 10 minutitos más, y tú estás tratando de salir de ahí con grabando todo lo que escondidas. necesitas para contar la historia, ¿no? Entonces, Sí. También me ha pasado, y a ti seguramente ustedes también, que hemos estado grabando con reporteros, hemos estado tan apurados, con tantos deadlines, que el reportero me ha dicho, oye, escoge tú los bytes. Ah, tú escoges. ¿No lo has los- pasado? salir al aire. Escoge tú los bytes que yo estoy en otra cosa. Y tú Coge un par de bytes, los mejores que tú oigas ahí. Ya, y son los que salen al aire. sí, a veces el camarógrafo incluso tiene una mejor referencia que el mismo reportero, porque tú ya lo estás viendo a cuadro, ¿no? En un close-up ya viste si le salió poquito de lágrima o si se sintió incómodo, ya sabes qué momentos y a lo mejor la otra persona está atenta a la conversación, a las notas, a otro tipo de... Sí, pasa. detalles, Uf, ¿no? Muchísimo. Y hablando de seguro, ¿ustedes han sentido miedo en su profesión? Sí, claro. Claro. Sí. Sí, como A ver, Peligroso. cuéntenme cuando se han sentido miedo. El susto más grande que yo he pasado en mi vida lo pasé con Ricardo Arambarri en Venezuela. ¿Por qué qué? En una ciudad que después los venezolanos me decían, "Pero tú estuviste ahí, tú estás loco. En Petare, ahí en Caracas. No, aquello fue horrible, nos cayeron nos tiraron botellas. Ese día fue horrible. Que ese es como un barrio peligroso. Sí, barrio es una peligroso. favela, una favela. Ah, Es que estábamos haciendo la historia de las ciudades más peligrosas del mundo. Y una era Caracas. Habíamos estado ya en Ciudad Juárez, en Johannesburgo, en Sudáfrica. Y a mí me tocó Caracas. Y cuando fuimos a Petare, eso fue horrible. Nosotros ahí, y estábamos rodeados de policía y todo, pero Mira, yo te puedo decir que la profesión de nosotros tiene eso.
Y yo se lo digo a la gente, es decir, para que uno entienda cómo es el trabajo de nosotros. Cuando algo está pasando aquí es malo, todo el mundo está viniendo para acá huyendo. Nosotros estamos yendo para allá. A cubrir. Claro. Sí, como en huracanes, terremoto. No, Claro. Balacera, la guerra, lo que sea que esté pasando, todo el mundo está huyendo, saliendo de ahí y nosotros estamos yendo hacia ahí. Tú tienes que hacer tu trabajo, cubrir las noticias y tratar por todos los medios en no convertirte en la noticia. Claro. Sí. Sí, cuando tú ya eres la noticia, ya se jodió la historia. Claro. Y a ver, cuéntame tú cuando has sentido miedo, Martín. ¿Sabes que eso fue en Haití? Y fueron 2 veces. Una vez me pasó casi algo parecido con él. Estábamos grabando cuando derrocaron a Aristide. Y yo iba con un chofer haitiano, ¿no? Entonces estaba trabajando para AP. Estábamos recorriendo la ciudad porque estaban las manifestaciones, balacera por aquí, por allá. Y yo veo venir una manifestación, veo venir una bola de gente. Y le digo al chofer, párate, voy a grabar. Y empiezo a caminar hacia ellos. Y me fui metiendo a lo que le llaman City Soleil, que es el peor barrio de Haití. Ok. Cuando yo volteé a buscar al chofer, el chofer ya se había ido. Me dejó ahí. Wow. Y cuando yo vuelvo a voltear, ya la multitud ya estaba yo en medio de ellos. Y venían unos ahí que se estaban metiendo de todo, hermano. Tú los veías gritando y gritando, y yo en medio grabando. Dije, no, esto ya, aquí quedé, ¿no? Porque te gritaban a la cámara, dije, en cualquier momento aquí termino, ¿no? Entonces ya no volteé, vi el centro de Haití, que era la cúpula esa blanca de Palacio, y empecé a caminar hacia allá para salir, y logré salir. By the way, que esa cúpula se cayó en el terremoto. En el terremoto, sí. Sí, Eso fue una. Y después, en otra balacera, lo estábamos platicando en el hotel, en el Victoria. Bajamos al centro a grabar y empezó la balacera. Y cuando yo volteo, al tipo le habían metido un balazo en el estómago. Murió a los 30 minutos en el hospital. Entonces yo creo que es como que las 2 veces que he visto más de cerca el asunto, ¿no? yo tengo bastante. Así me recuerdo, por ejemplo, allí cuando estábamos en Kuwait cubriendo la guerra, una vez fuimos a almorzar a un lugarcito que había ahí cerca de un centro comercial, o en un centro comercial, pero que estaba al lado donde estaba donde vivía el jefe allí, el emir, el más grande ahí del país. Estaba muy cerca. Y hacia donde nosotros estábamos, lanzaban todos los días 6, 7, 8 misiles. Todos los días. Y algunos casi siempre los paraban en el aire, pero algunas veces no. Y ese día estábamos almorzando ahí. Estábamos Rafael Tejero, Jorge Ramos y yo. Y nos salimos y íbamos como, qué sé yo, una milla, y cayó un misil ahí donde estábamos. No. Hizo pedazos. No. Esa fue una vez que fue. La otra vez que yo pasé un susto grande, feo, fue en Reynosa. Estábamos cubriendo una noticia en la parte mexicana. Habíamos entrado por la frontera y estábamos en Reynosa, yendo hacia donde habían ajusticiado a 80 y algo de inmigrantes. Los habían hecho en una pared así, los ejecutado. Y estábamos yendo a cubrir hacia allá. Y de pronto llama por teléfono que regresemos, que una patrulla, los investigadores de la policía, que iban como una milla delante de nosotros, los habían matado a todos. No manches. Y frenamos, ahí en el medio de la carretera, regresamos, empezamos. Y yo me acuerdo, iba el chofer de allí, iba Tiffany delante. El lado acá iba un guardaespaldas con una ametralladora, y yo iba en este lado. Y el guardaespaldas, cuando oye eso, saca una 45, la hace así, la rastrilla y me dice, ¿tú sabes usar esto? Y me la pone aquí. Y yo le digo, sí, claro que sí, tira. Y de ahí seguimos directo hacia la frontera. ¿Qué le quieres decir? ¿Cruzaste Texas? Sí, claro. Qué bárbaro.
Ese guardaespaldas que dice él, que yo lo conozco también, es un personaje. ¿Es Miguel? Sí, Miguel. Sí, Miguel. Ese tipo es un personaje. Sí. Ese tipo, la historia que te hace en el carro cuando te gusta comer al lado ahí, eso es para otro episodio de Preguntas sin Vergüenza. El que nos Guardaespaldas. cuida, el que nos cuida, el que nos Sí, cuida. la única entrevista. Ahora cuéntenme del momento que no lograron grabar. ¿Algún momento que se les fue y no se les olvida? Yo tengo una buena. A ver. Me pasó, estábamos cubriendo una entrega de premios a los BAFTA y se sube Johnny Depp a dar el premio honorario a, creo que era Christopher Lee o alguien, ¿no? Un veterano de la industria, y le daban un premio especial esa noche. Okay. Pasan todas las entrevistas y yo digo, bueno, es que tiene que salir, o sea, no estaba el anunciado, pero tiene que pasar por acá, ¿no? Van todos empacando, los otros medios, van guardando las cosas, y yo le digo a mi camarógrafo, le digo, ¿sabes qué? Vamos a aguantar tantito, yo creo que sí sale. Nos esperamos como 50 minutos, le digo, ¿sabes qué? No va a salir por acá. Terminamos de guardar todo, las luces y demás, agarramos las maletas y pasa Johnny Depp, y así de... Le digo, con los ojos así, brother, saca todo, él lee la situación perfecto, se ríe... Have a good evening, y se sigue ya así de, no. A mí me pasó una con nuestra querida María Antonieta Collins, y esa nunca me la va a perdonar. ¿Qué pasó? Fuimos a grabar a la mamá del Chapo ahí en la tuna, ¿no? El Chapo. Todo el día grabando. Pariente tuyo, el Chapo Guzmán, Martín Guzmán. Primo. Entrevistamos a la mamá, grabamos todo el día, sacamos toda la nota en la tuna, y ya veníamos de regreso porque de la tuna todavía a Badiraguato son 3-4 horas por sierra. Bajar, ¿no? Y ya eran las 8, todos hechos ya pomada, cansados. Yo iba a la parte de atrás y veo la toma, ¿no? De esa que la ves. Y veo venía yo en la parte de atrás de la camioneta, ves el parabrisas, las luces, el camino. Y dices, coño, esta la tengo que grabar. No, ya estoy cansado. No la grabé. Y al otro día, a la hora de editar, Martín, tienes la toma de la noche bajando. Sí, claro, porque No la grabé. eso pasa siempre. No la grabé, Max. No la grabé, Max. La que no hiciste. ¿Cómo eres pendejo? Me dijo. Sí, eso pasa siempre. Y ahora, ¿por qué ustedes escogieron esta profesión y no estar frente a la cámara? ¿Por qué siempre detrás? Uy, no. Oh, eso es una buena pregunta. Gracias. Lo mío fue totalmente empírico. ¿Ah, sí? Yo de televisión solo sabía cambiarle de canal, cabrón, y sintonizar la antena, ¿no? Porque a mi edad, pero no, yo tuve la suerte, porque ahora sí que fui precoz en mi juventud, ¿no? Tuve mi primer hijo a los 18 años, entonces me veo en la obligación de trabajar. Pero yo trabajaba en una cantina de Orizaba, Veracruz, con mi papá, ¿no? Y llega mi primo que él ya trabajaba en la tele, que era productor. Entonces él me saca de ahí y me lleva a trabajar con él, para hacer la historia corta, y así empecé en la tele. Pero nunca, no, yo de este lado estoy muy bien, no sé qué hago aquí. Atrás de la cámara estoy... Créeme que yo le decía a Jorge, cuando salía con él, le decía a Jorge. Jorge Ramos. Sí, Jorge Ramos. Yo le decía a Jorge, para la próxima vida vengo de Anco. Tú te presentabas, Robertico. Sí. Creo que te falta articular un poquito más las palabras. Sí. No. Yo digo que para hacer lo que nosotros hacemos, los fotógrafos, los camarógrafos, te tiene que gustar lo que haces. Si no te gusta, no lo puedes hacer. Es una diversión. Para mí siempre esto no ha sido trabajo. Siempre no ha sido trabajo. Yo le digo a la gente, mira, yo filmar, editar, contar historias, por eso nunca he estado delante de la cámara. Siempre me gusta hacer todo el resto y que sea un producto que yo tengo control de todo el proceso y de todo el proyecto. Eso para mí es una diversión. Nunca fue trabajo. Yo se lo decía a esta gente, los jefes no se pueden enterar porque ellos no saben que nosotros... Después no te quieren pagar. No te quieren pagar y lo haríamos de todas formas porque para mí no es un trabajo. Es decir, conseguimos hacer lo que nos gusta hacer, lo que nos divierte hacer
y nos pagan por eso. Eso es el trabajo ideal. Sí. La verdad sí, yo lo disfruto mucho. Pues como decían, si no hay, si ustedes no lo graban, si no está la imagen, pues no hay nota, ¿verdad? No Especialmente existe, sí. para televisión. ¿Sienten que se les reconoce su trabajo o todos los méritos del Chapo, de la historia que quieran, se los lleva el presentador, el reportero? Hay una, La mayoría de veces. sí, la mayoría de las veces sí. Y ¿Por hay qué? otro- y hay- sí Mira, te mira, reconoce. No, la mayoría de veces se la lleva todo Sí, menos. claro. Exacto, supuesto. ¿verdad? Eso es lo que me Porque, imaginé. por ejemplo, en los Emmys, hay productoras que ni van a trabajar y tienen todos los Emmys en su casa. ¿Sabes? Sí, eso es Eso es cierto. verdad, sí. Pero en el equipo te reconocen. Es decir, el equipo, Oh, sí. la gente que trabaja contigo y que ha trabajado siempre contigo, Exacto. siempre te va a ¿Sabes decir. dónde te lo reconocen? Porque dicen, quiero llevarme a que, Exacto. que vayas conmigo. Exacto. Busco a qué. Porque saben el trabajo que haces. Pero sí, la mayoría de veces el trabajo Sí, de nosotros es... No. Yo siempre he dicho que somos los obreros de la imagen. Porque somos el trabajo sucio, ¿no? Solo había un programa, o solamente hay 2 programas, yo creo. En este caso, 60 Minutes lo reconoce a todo el mundo. Al final, pero reconoce a todo el mundo. Y aquí ahora, hasta hace 10 años atrás, algo así, entonces los primeros 20 años de aquí a ahora decían camarógrafo y el editor. Sí, Así, es cierto, lo ponían en el logo. Sí, ¿verdad? ponían los créditos. Es cierto. le daban crédito. O sea, cuando arrancaba la Cuando historia. arrancaba la historia, Es cierto. decían, Yo hice historias para... y eso era el único programa. Sí. Y así es. Y eso le da, mira, no hay nada que más que tú agradezcas más eso. Que tu nombre esté ahí en una historia, que te sientas orgulloso de haber participado en esa historia y que fue una historia que la gente se conmovió o se interesó, o aprendió algo. Sencillamente, ese es tu trabajo y eso es muy bueno. Y ahora, las redes sociales y los celulares, que pues ahora cualquiera es camarógrafo, ¿cómo ven ustedes eso? O sea, ¿ustedes sienten que eso les ha quitado valor a su trabajo o no? Yo no creo, la verdad. ¿No? No. Bueno, es una herramienta también, ¿no? Y sobre todo para la inmediatez de lo que es las redes sociales y todo eso te ayuda mucho. Pero yo creo que al final siempre va a hacer falta alguien que lo haga bien, ¿entiendes? Y que cuente bien la historia. Yo sí creo que la televisión como nosotros la conocíamos se acabó. Claro. Bueno, eso sí. Eso sí. No, eso está claro. Eso, Eso está muy claro. y entre otras cosas se acabó por eso. Porque ya tú no necesitas profesionales haciendo las cosas. Lo puede hacer cualquiera. Lo puede Sí, hacer. ahora puede salir amarilla, verde o roja. Da igual. Si tienes la imagen, la tienes. Puede estar. De hecho, la mayoría de las cosas que nosotros evitábamos son las que no se evitan ahora y eso es la nueva normal. Lo normal es eso. Lo normal es que alguien esté hablando y estén haciendo cortes sobre la misma persona que esté hablando y eso para nosotros era un no muy grande. Que nosotros decíamos junka. Sí, Eso nosotros. Y ahora no, ahora está de moda. sí, Es como, total. Es impresionante y se ve horrible. exacto, pero es una. Está de moda. Pero lo consumen. Ajá. Exacto. Exactamente. Lo Sí, consume. sí. Yo estoy de acuerdo contigo, Soli, pero yo creo que al final hay un público que agradece las cosas bien hechas, la verdad. Sí. Sí, eso siempre va a pasar, pero el problema es ese, que las cosas bien hechas ya no tienen dinero. Exactamente. La pregunta es si lo agradecen, pero si pagan por ello Pagan. o no. Y ya no lo están pagando. Se acabaron los buenos presupuestos. No, ya se acabaron. El dinero está ahí, donde está todo lo que es muy barato, que lo ve todo el mundo, y ahí tú pones cualquier cosa de Facebook y ahí te salen 44 comerciales uno tras el otro. Es ahí donde está el dinero. Sí. Y eso es triste, ¿no? Es lo que te iba a decir, que cómo los hace Sí, sentir. porque tengo mi teoría sobre eso. A ver. Yo digo que antes la televisión la dirigían los productores que no sabían nada de economía, pero eran artistas, eran creativos y no les importaba gastarse 100, 200, 500, 2.000, 3.000 dólares más con tal de que el fruto fuera algo decente. Prevalece el dinero, la economía. Sí, ya no. Y no importa la calidad, no importa nada. Yo recuerdo que en los mejores tiempos, y tú lo sabes, bueno, de hecho, él y yo íbamos a cubrir una historia a Juárez. Eso
En este momento ya es una cosa imposible. No, claro, y todo el tema litigioso. Yo estaba pensando cuando la historia de que si el guardaespaldas y quién sé qué, o sea, no, eso no existe. va a pasar, eso no ¿verdad? existe. Pero eso, bueno, tú le encuentras una lógica a eso, ¿no? Más o menos, bueno, los cámaras. No. En los buenos tiempos, desde aquí a ahora, hacía falta, es decir, el stand-up que se hizo no funcionaba porque la historia se fue por otro lado, se consiguieron nuevos elementos y ya ese stand-up no funcionaba. Se viajaba a ese lugar a hacer un stand-up solamente. Había dinero para ir. Claro. Y ya, pero se hacía la historia como era, como tenía que ser y como tenía que estar todo. Y si ustedes pudieran regresar a ese momento donde se aventuraron por este camino, por esta profesión, ¿volverían a escogerla? Sí, yo sí. Yo creo que sí. Sí. Sí, esta profesión me ha dado muchas satisfacciones que no... Exacto. Yo le decía el otro día a alguien que me entrevistó también, yo le decía, es que en los últimos 25 años yo he estado en todos los eventos, los más importantes que han pasado en el mundo. Ajá. Yo he estado ahí. Estás donde se está haciendo la historia. Ahí Exacto. estás ahí. Sí, mucho es un vehículo, ¿no? Como para explorar la vida, explorar el mundo, ¿no? O sea, al final del viaje y de la experiencia uno termina entregando una pieza, ¿no? Y se transmite y a uno le pagan y, claro, va con el estándar necesario para que sea bien y en línea con lo que se necesita, pero en realidad a veces termina siendo hasta como el pretexto perfecto, ¿no? Tenemos que ir a hacer esta historia, pero la cantidad de memorias, aprendizaje, gente que uno conoce, que a veces están dentro de la historia y que a veces no hacen el corte final de la historia y que son pues sí, una Sí, oportunidad para yo he tener estado en experiencias. lugares, conocido gente, Exacto. experiencias que en mi vida imaginé que iban a pasar. Exacto. No me las imaginé así de, yo quiero ir ahí o yo voy a estar ahí. Jamás. Exacto. Son Y gracias a la televisión hemos estado ahí. Claro. Y son cientos, no miles de historias que nosotros hemos hecho Sí. durante tantos años, que muchas te Los marcan, años tuyos, muchas, yo apenas empiezo. Sí, el pichoncito. muchas te han marcado, muchas no se te van a olvidar nunca. Sin descontar que has viajado el mundo entero Sí. y te han pagado para que lo hagas. Claro. Es decir, mucha gente no va a poder hacer eso y con mucho dinero pero no va a poder hacer eso. Exacto. No, conocer cultura, conocer gente de otro, Lugares. con otro tipo de Comida. mentalidades, lugares, todo. Y a pesar de cómo ha cambiado el mundo, ¿ustedes aún le recomendarían la profesión a un hijo, a un sobrino, a alguien que vaya empezando? Mi hijo es camarógrafo, así que ya Ah, él sí. está No, perjudicado. pero piensa en un jovencito que nos está viendo de 16 años. Bueno, es que siempre va a haber alguien que Yo cuente sí, la historia, ¿no? ¿Sí? Yo sí. Va a ser siempre falta alguien Pero que tiene que cuente la ser bueno, historia. si no, no. Ya sea en cualquier formato y por cualquier medio, ¿no? Pero siempre va a asistir alguien o necesitamos que alguien nos cuente las historias, ¿no? Claro. Porque de eso se trata, de que la historia, es decir, no es poner, ¿qué es lo malo del social media? Salen muchas historias, pero la gran mayoría no están bien contadas, porque no Luego son funcionan. fake news. Exacto, Luego o son falsas, Entonces, ese rigor, esa ética que nosotros tenemos, esa de contar y dictar cómo fue, lo que es y qué fue, eso realmente yo creo que va a costar trabajo para mantener eso. No, incluso yo agregaría que no nada más para las historias falsas, también las historias que no sean falsas, pero pues si no es un periodista que sabe, si no es un camarógrafo que sabe, entonces el producto final pues no va a ser el mejor, aunque Exacto. sea una historia verídica, ¿verdad? No funciona. Exacto. Por eso estoy haciendo documentales ahora. Lo hago yo y todo, y entonces... Cuénteme el momento que más orgullo les ha dado su profesión. Rafael. Justo ahorita estoy trabajando en un documental. Hemos estado trabajando todo este año. Es un proyecto de 12 meses con Regina Martínez, que es la mexicana Sí, doctora de emergencias que está yendo a la Olimpiada a convertirse en la primera mujer mexicana en la historia en participar en cross country. Y pues ha sido un proyecto que para mí fue me ha llenado muchísimo porque durante 6 meses fue un proyecto en el que era un volado. ¿No? O sea, Regina, por las reglas del deporte, primero con los puntos se obtiene la plaza para el país.
Y hasta meses después, con puntos adicionales, el atleta que tenga el mejor ranking refrenda con puntos el poder tomar ese boleto e ir a la Olimpiada. Entonces, Regina en marzo abre el pase para México y hasta septiembre confirma ella bueno, incluso septiembre y un poquito después confirma ella que ella iba a ser la mexicana que tomaría el boleto para México. Entonces, ha sido un chance de poder grabar en Argentina, en Chile, en Noruega, aquí en Estados Unidos, en Ciudad de México, y seguirla y ver ese desarrollo de ser una chica con sus esquís donde nadie la reconocía y poco a poco irse convirtiendo y cambiando de vida, convirtiéndose un poco en celebridad, aprendiendo a todas las necesidades de tener que lidiar con los medios de comunicación, de estar en el escaparate internacional, de hacer entrevistas acá, en México, en Estados Unidos, de ir tomando una dimensión interesante y de ver una evolución, y para mí ha sido un placer estar en ese proyecto, lo que decían, ¿no? Poder viajar, conocer distintos lugares, pero también estar en primera fila viendo en este caso, una chica cristalizando un sueño y bueno, ya semanas de representar a México ahí, ¿no? Martín. No sé, ha habido muchas historias que me han partido, que te dejan orgullo, pero así orgullo que digas, no sé, todavía como que nada me ha dejado satisfecho. La serie de Univisionarios fue maravillosa. Maravilloso. Trabajamos, fue muy bonita, Sí. hacer algo personal con Jorge Ramos también, Sí. pero así que digas, ya estoy satisfecho, no. Mira, yo recuerdo que había una época que fue la mejor época que yo creo de Univisión aquí ahora, que nosotros íbamos a hacer historia a lugares remotos, a lugares increíbles, donde las personas, los protagonistas no querían hablar con nadie, no querían saber de la prensa, no querían saber de nadie. Y cuando le decían, es aquí ahora Univisión, decían, con ellos sí. Yo creo que eso ya se acabó. No nada más aquí ahora. Sí, no, exacto. Eso se acabó, pero eso te da mucho orgullo. Claro. Es decir, como que era, nosotros sí, es decir, de hecho, en aquella época le decían la hora de la verdad, aquí ahora la hora. Y eso la gente te lo agradecía y te apreciaban y te lo hacían saber cuando tú ibas a hacer esa historia. Y se abrían y te decían cosas y lloraban diciéndote y contando tus historias. Y era por el prestigio que tenía el show. Y eso no tiene... Sí, ese show tuvo lo suyo. Sí, claro. Indiscutiblemente. En mi caso, yo entiendo lo que dice Martín, porque siempre te queda la inconformidad del artista, ¿no? De hacer algo, de superarte a ti mismo. Pero ya hay dos historias que a mí nunca en la vida se me van a olvidar. Una fue Haití, terremoto de Haití. Ahí estuve yo con el Sori. Eso fue 2 semanas allí en Haití viviendo Durmiendo en la intemperie, hierba. Durmiendo en la hierba. durmiendo en la hierba, sin bañarnos. Y eso son cosas que nunca se te olvidan. Y la otra fue que también tuve el honor y el privilegio de compartirlo con Martín también, porque Martín estaba Sí. en Chile, con los mineros. Ah, claro. Para mí ese fue el reality show más grande que se ha hecho en la historia de este mundo. Con un final feliz. Sí. Y además con un final feliz, además. Y nosotros llegamos Y tuvimos el honor y el placer de estar los tres ahí Ajá. en primera fila. Y llegamos el día después, lo encontraron hoy, al otro día ya nos usamos allí en la mina. Exacto. Era Univisión, Aquello fue... salíamos en vivo todos los días. Yo tengo una historia Un que- mes, con la un perrita, mes ¿cómo era ahí que se en- llamaba la perrita de allá que me dieron un chucho Esperanza, con esa, del campamento Esperanza. Me dieron un chucho con esa historia. A ver, Rafael Tejero. Robertico, necesito una traducción. ¿Cómo que me dieron un chucho? Sí, Oh. se burlaban de él. Se burlaban de él porque yo sí le hice foto. Le hice foto con todo así, todo muy romántico con la perrita. Sí, fue una perrita que llegó al campamento de la Esperanza, que era el campamento donde estaban los familiares de los mineros. Ok. Esperando. Y la adoptaron desde el primer día. Y hay una historia que hizo Ricardo
y que salgo yo con la perrita en la mano. Ay, ese día me llamaron, si no me llamaron más de 10 personas de Univisión. Ese día, entre ellos Rafael Tejero. No fue nadie. Porque para decirte lo maricón que te veías. Exacto. Exacto. Pero hay muy buenos recuerdos, la verdad, muy buenos recuerdos. Sí, no, eso sí, pero la Exacto. pregunta cuál era, que si estabas El momento que más orgullo les dio. más Sí, orgullo. sí. Bueno, sí, muchas historias te dan orgullo contarlas, pero sí, bueno, para By mí the sí, way, en esa historia de Chile, los únicos que tuvimos al presidente de Chile fuimos nosotros. En vivo, cuando salió el primer minero. Gracias a don Francisco, Ah, mira. que tenía muy buena relación con el presidente de Chile. Claro. Y nos dio la exclusiva a nosotros. Wow. Mira, yo recorrí, Y la perrita también. sí, yo recorrí, cuando el terremoto de Chile, yo recorrí todo desde Bolivia, todos los Andes, todos esos países, todo para llegar a Santiago, por carretera. Es decir, y de ahí seguimos hacia el sur para los efectos del maremoto. Es decir, nosotros era una aventura. Claro. Eso fue en el terremoto, yo también estuve en el terremoto. Por eso fue el terremoto. Sí, Eso fue el el terremoto, terremoto. exacto, sí. aparte. Sí. Pero increíble. No. Pues qué padre. Copiapó estuvimos un mes allá en la mina. Cuando yo llegué al aeropuerto de Atacama, me estaba esperando Soli. Y le digo, Soli, estoy partido. Tengo un hambre que me estoy muriendo. Y nos fuimos Y a me dice, vamos. un lugar que hacían, como se llama, el lomo a lo pobre. Exacto. Y ahí eso es lo que nosotros comíamos todos los días. Claro, nosotros tenemos una historia. Nosotros podemos hacer un libro con la historia que tenemos. Sí, es lo que te iba a decir. Ya, pero nosotros ya nos tenemos que despedir. Algunas que se pueden contar y apenas muchas que estamos no se pueden empezando. contar. Y muchas que no se pueden contar. Bueno, señores, yo les quiero agradecer a todos que hayan estado aquí. Soliño, Martín, Rafael, Robertico, muchísimas gracias a los cuatro por estar. Gracias. Gracias a ti. Si les gustó este programa, no olviden compartirlo, darle like y suscribirse. Y si no les gustó, no pasa nada, no me siento. También los quiero invitar a que visiten www.preguntasinvergüenza.com. Ahí pueden mandarme sus sugerencias, comentarios. Bienvenidos todos. Esto es Preguntas sin Vergüenza. Yo soy Eduardo Padilla. Nos vemos a la próxima. Este programa es presentado por Megacrete, making high performance construction affordable.